de la segunda sección son los manuscritos de Marx para el tomo 2 del Capital. ¿No? Se publicó en 2008, no lo consultó Dussel, sí tuvo acceso al manuscrito, pero una cosa es el manuscrito y otra cosa es que cuando el libro está publicado, ¿no? 1750 páginas. El tomo 12 es el tomo 2 del Capital que publica y edita Engels, que tiene 1329 páginas, hay como 400 páginas de diferencia, ¿no? Y después de ello está el tomo 13, el tomo 14, es el manuscrito de Marx para el tomo 3 del Capital. Y el tomo 15 es lo que Engels ha publicado, ¿cómo se llama? El tomo 3 del Capital. O sea, no es lo mismo. Ahora tenemos elementos como para poder mostrar la diferencia entre el uno y el otro. Entonces, cuando hablamos de las 4 generaciones del Capital, estamos hablando de esto. ¿Sí se entiende? Entonces, lo que ahora vamos a hacer fundamentalmente es leer esto. ¿No? En el segundo semestre, ¿no? Y el siguiente año, si es que nos cobijan todavía acá, ¿no? Yo voy a hacer un comentario así de corrido de esto, ¿no es cierto? Porque habría que tenemos que estar leyendo muy bien en alemán, que no hay nada en inglés todavía de esto, ¿no es cierto? Y bueno, a esta sí que la vamos a hincar el diente duro, ¿no? Pero ya vamos a tener, digamos, todo un marco categorial a partir del cual aproximarnos bien a esto. De tal modo que en el futuro estamos bien preparados para hacer el primer comentario sistemático de esto. ¿Qué les parece? ¿Está bien o no? Si lo podemos hacer aquí en América Latina. ¿No? Y ustedes pueden ser partícipes de eso. ¿Sí? Ahora, el problema está en que si ustedes creen que pueden hacer eso o no. O sea, ¿creen? Sí. Que nosotros no. Que nosotros no. Hace como 3 años, a un profesor que enseña Hegel en la UNAM, joven, yo le comenté que tengo un manuscrito, es un comentario crítico de la ciencia de la lógica de Hegel, más o menos 1000 páginas, mi manuscrito. Le digo, donde estoy criticando a Hegel y la cosa, ¿qué es eso? ¿No? Y dice, ¿por qué criticarlo no ve? Le digo al compañero, y él da clases de Hegel, y él da cursos sobre la ciencia de la lógica. Dice, no, ¿cómo? Dice, criticar a Hegel, no, ¿cómo? No se les ocurre. Profesor de la vida, es doctor. ¿No? Ahí está, digamos, la colonialidad del saber metido en nuestra subjetividad. Nosotros creemos que no podemos, ¿no? Entonces ahora, ¿creemos que podemos? Bueno, entonces hay que ponerse las pilas, hay que trabajar para hacerlo efectivo, porque no solamente creer. ¿Sí se entiende? Durante toda la década de los 90, de toda esta recepción que hizo Dussel, no hubo una sola recensión, comentario o crítica a los 4 libros de Dussel. Y eso me ha tocado verlo a mí. No hubo un solo comentario, ¿no? Y yo quise hacer un comentario, que quise escribir un libro, y por eso me puse a dar seminarios, todo eso, pero yo intuía que no estaba preparado todavía por eso abandoné, ¿cómo se llama? El proyecto, porque de lo que se trata no es de hacer un comentario teórico. O sea, eso es más o menos fácil, ¿no? Enfrentar autores, qué dice, qué no dice. El problema era repensar lo que había dicho Dussel a la luz de los acontecimientos políticos. Les estoy hablando de fines de la década del 90, en plenos gobiernos neoliberales. No había condiciones políticas. Esas condiciones políticas aparecen en este siglo. Y cuando aparecieron, irrumpieron de tal modo que ahora podemos ir hasta más allá de Marx, ¿no? O sea, podemos hablar de este tipo de lenguaje, pero después de habernos tragado, chupado, digamos,
durante mucho tiempo este tipo de trabajo, casi 20 años. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, las condiciones políticas en las cuales uno como pensador se desenvuelve determinan la forma de recepción de tal o cual tipo de pensamiento o pensador. ¿Sí se entiende? ¿Hay condiciones? Bien. ¿No hay condiciones? Lástima, Margarita. ¿Ya? No basta con el genio. No basta con el genio. O sea, tiene que haber condiciones para que la realidad le plantea a uno los problemas gracias a los cuales va a cuestionar al pensador y va a intentar ir más allá, ¿no? Ahora tenemos cualquier cantidad de elementos como para poder hacer ello. En el 2001 apareció la primera traducción al inglés del segundo de los volúmenes titulado Towards an Unknown Marx. Es los manuscritos del 61-63, ¿no? Es un Marx desconocido, ¿no? Ese texto apareció traducido en inglés y fue un exitazo, ¿no? Cuando estuve yo allá en Nueva York, yo busqué el libro y estaba completamente agotado, solamente se encontraba en los libros de viejos, y ese libro originalmente costó como $20, $22, estaban hasta en $150, ¿no? Queriendo venderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque que la gente lo buscaba, todo eso, ¿no? Y hasta ahora no han, ¿cómo se llama?, hecho una reedición, y sé que me he enterado ahora a través de algunos amigos que la gente que participó en la traducción de ese libro, porque son varios, ¿no?, están trabajando ahora en Mega, por su propia cuenta, ¿no? Y ya me han enviado un manuscrito, un estudio sobre los trabajos de Marx para el tomo 2 y para el tomo 3, y no han aprendido todavía la lección, siguen haciendo, ¿cómo se llama?, estudios economicistas, ¿no? Más o menos superficiales. Pero nosotros nos vamos a seguir metiendo a lo filosófico, no solamente con Dussel, sino inclusive más allá de Dussel. Ustedes van a ver lo que de filosófico en el Marx bien maduro sigue habiendo todavía, ¿no? Y que podemos seguir escarbando y cosechando cualquier cantidad de productos eminentemente filosóficos, sin citar a filósofos, ¿no? Y esto lo digo, bueno, aquí está dicho, ¿no es cierto? Acababa de llegar yo de Berlín el 2011 y había en la UNAM una conferencia de marxistas que están trabajando en Mega, europeos, ¿no es cierto? Y uno de ellos dijo así, del modo más despampanante, ¿no? Dijo, Marx dejó de hacer filosofía en 1863, porque es la última vez que hizo la cita de un filósofo. O sea que cuando uno cita a un filósofo, está haciendo filosofía. Es una ingenuidad, no saber nada de filosofía, ¿no? Qué bueno que se ríen los compañeros, ¿no? Hay que reírse de estas cosas. No saben, pues, están trabajando en Mega, ¿no? Están en Europa y están en la Universidad de Lancaster, etcétera, etcétera, ¿no? Y posteriormente aparecieron las traducciones al francés de la producción teórica de Marx y la italiana del último Marx y la liberación latinoamericana, ¿no? Ahora también están traduciendo al portugués, especialmente en Brasil, ¿no? Están empezando a traducir, pero acá en México sigue el silencio, ¿no? Bueno, aquí estamos rompiendo el silencio, ¿no? Con este seminario. Pero el silencio de la crítica en México y América Latina permaneció. Esto yo lo escribí, esto lo presenté yo para que se hiciera el seminario en la UNAM el anterior semestre, o sea, lo presenté como en julio más o menos, ¿no? Nos batearon olímpicamente. En octubre de 1995, al profesor Dussel y a mi persona nos invitaron a Bolivia a exponer los resultados a los que había arribado la filosofía de la liberación. En 90 había publicado el tercer tomo, ¿no? El 93 el cuarto, el del fetichismo. En el 95 nos invita, ¿no? En concreto Dussel con la obra de Marx. O sea, ¿cuál es el resultado al cual ha arribado la investigación sobre Marx? Y este servidor, la filosofía de la liberación en discusión con ética del discurso de Carlos Twain. Entonces, una semana expuse este servidor y la otra semana expuso Dussel. En ese curso, que duró casi una semana, Dussel expuso por primera vez una especie de resumen de todo su trabajo con la obra de Marx, pero en relación ya no solo al capitalismo, sino a la modernidad, ¿no? Este es
Este librito es producto de eso, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿No? Porque cuando Dussel termina de escribir los 3 libros de Marx, no había acontecido 1992, o sea, el 5º centenario del descubrimiento, destrucción, expoliación, etcétera, etcétera, del continente de la Vieja, ¿no? O sea, el tema no se había discutido. Entonces Dussel en el 92 escribe este libro. Y aquí por primera vez Dussel plantea el concepto de transmodernismo. Todavía no es un concepto, es una palabrita, ¿no? Entonces hace un diagnóstico de la modernidad, ¿no? Hace una revisión de la filosofía de la historia contenida en la modernidad, gracias a la cual se puede entender 1492 como descubrimiento o si no como encubrimiento, ¿no? Pero lo puede escribir esto Dussel gracias al trabajo que había hecho sobre Marx. Esto es, el trabajo que había hecho durante estos más de 10 años con Marx le preparó en algunas categorías como para poder hacer una revisión en regla y a fondo del misterio escondido en la modernidad, ¿no? Como el componente y o correlato fundamental a partir del cual el capitalismo se ha desarrollado histórica y culturalmente hablando, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, cuando el 95 a Dussel lo invita, bueno, hasta el 90 solamente Marx, ¿no? Entonces, ese Marx tiene que ver, por decir, digamos, con el marxismo, pero no con nuestra realidad y nuestra historia. Bueno, hay la tematización de la teoría de la dependencia, pero eso es el siglo XX, ¿no? De pronto, se da 1992, escribe este libro, se da una reflexión a partir de la cual se puede concebir la historia de otro modo, por un lado, y por otro lado, hay una digestión del marco categorial de Marx más allá de Marx. Por eso empezamos a hablar de la transmodernidad, ya no solamente de la modernidad. Entonces, ahora hay una articulación entre Marx y la modernidad, y esto nos abre una perspectiva que ustedes ni se imaginan. Porque antes podíamos hablar de Marx en tanto que Marx, pero ¿qué tiene que ver con la historia? Sí, con el capitalismo, pero ¿qué tiene que ver con la modernidad? Supuestamente no tiene nada que ver, tiene muchísimo que ver, pero en sentido negativo, crítico, no positivo. Si Marx es crítico del capitalismo, según los marxistas del siglo XX, pero es moderno. Si nosotros ahora vamos a decir, Marx es crítico no solamente del capitalismo, sino también de la modernidad. Pero eso no está dicho explícitamente, hay que saber leer a Marx para poder deducir esas hipótesis. ¿Sí se entiende? De lo contrario, uno queda atrapado al interior de la modernidad. Si uno queda atrapado al interior de la modernidad, no puede ir más allá de las narices de Marx. ¿Qué tal? Necesitamos una concepción de la modernidad distinta para poder acercarnos a la obra de Marx de modo distinto. Y esto es fundamental a la hora de querer entender en especificidad el carácter crítico de la dialéctica como crítica de la realidad, en el siguiente sentido. Si yo parto del mismo horizonte de cosmovisión que ha producido la modernidad, por más que quiera trascenderla, siempre voy a quedar atrapado al interior de ella. Si yo parto de otra concepción de lo que sea la modernidad, distinta de lo que haya producido, lo más probable es que vaya más allá de la modernidad. ¿Y quién me brinda las categorías como para poder hacer ese pasaje de transición? Es Marx. ¿Qué tal? Entonces, el Marx de Dussel le preparó para que Dussel vaya más allá de la modernidad. ¿Sí se entiende? De lo contrario, seguiríamos atrapados en el interior del marxismo occidental del siglo XX. ¿Sí se entiende? ¿No? Por eso no es un dato casual, por eso le digo, este texto es fundamental, ¿no? Y es tan fundamental, bueno, se acabó, se agotó, etcétera, etcétera, y lo queremos editar. Pero hay que trabajarlo. ¿Por qué? Porque desde el 95 hasta el 2015 son 20 años. Y en 20 años hemos avanzado, entonces hay que reescribir completamente el libro. Pero pues no hay tiempo y tampoco hay quien nos financie porque hasta también hay que comer, ¿no? Hay que dedicarse a otro tipo de cosas, ¿no? Pero ahora con lo del premio ya hay de dónde, digamos, conseguir para la tortilla. Entonces ahora el premio va a financiar más allá, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende? No es un detalle menor, pues es lo que está contenido en el programa.
En el contexto de este seminario, la Universidad Mayor de San Andrés otorgó el doctorado municipal. ¿No? Antes había tenido una sola, pero digamos acá, por Marx, por dar ese curso de Marx, curso magistral de lunes a viernes, ¿no? 4 horas, 2 horas, un pequeño intermedio, otras 2 horas, ¿no? 5 por 4, 20 horas, ¿no? ¿Dónde terminaba así? Porque la corporalidad se cansa, porque cuando uno expone este tipo de cosas, uno lo expone hasta con la punta del último cabello, ¿no? Lo expone apasionadamente, no fríamente, no calculadamente. 1992, como quinto centenario de la memoria de la invasión, despojo, saqueo, magnicidio cometido primero por España y Portugal y luego por Europa y ahora por Estados Unidos, así hay que decirlo. Eso no ha sucedido solamente en 1992, sigue sucediendo hasta el día de hoy. Ser poeta de la modernidad. La modernidad es magnicida desde el principio, desde que ella nace, ¿no? O sea, hay que decirlo con nombre y apellido, ¿no? Entonces, digamos, en última instancia, quien quiera ser moderno, pues prepárate a ser magnicida. Yo digo, prepárate entonces a quién vas a dominar. ¿Por qué? Por constitución es dominadora, ¿no? Permitió poner a la obra de Marx en otro contexto de discusión muy distinto del que tuvo durante el siglo XX. Digamos, la discusión que se tuvo sobre Marx en el siglo XX fue muy acotada. No solamente fue una discusión que discutió problemas en sentido estricto de la Europa de primer mundo, anteriores a la Segunda Guerra Mundial, bueno, también de la Primera Guerra Mundial y también posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero digamos, fue una discusión muy eurocéntrica. Poco a poco vamos a ir explicando qué quiere decir todo esto, ¿no? Entonces, después de 1992, gracias a esta discusión, ahora podemos abrir Marx a una discusión planetaria más allá del eurocentrismo propio del marxismo del siglo XX. ¿Sí se entiende? Ahora sí, la discusión puede ser universal. Ahora, la crítica de Marx hacia el capitalismo ya no se limitaba a este último. Y eso se ve bien en el tomo 1 del Capital. En el último seminario que estuve dando en la Universidad Nacional en Costa Rica sobre el Capital, en algunas clases estuvo Quinquelán escuchando, y ahí los alumnos están haciendo un doctorado, y muchos de esos alumnos marxistas, ¿no? Uno de ellos había estudiado en la Unión Soviética, ¿no? O sea, no eran cualquier marxistas, por decir, ¿no? Entonces, ¿dónde que Marx critica a la modernidad? Estamos leyendo, y ahí está, al capitalismo y la modernidad, ¿no? Con nombre y apellido lo dice, pero a los marxistas con conciencia moderna se les queda el capitalismo, pero la modernidad está ahí, está escrito, está dicho, está ahí, pero no lo leen. Está, pero no está. Es como si no estuviera. ¿Sí se entiende? ¿No? Por eso es que los grandes textos se leen con categorías. No se lee impunemente o de buenos a primeros. Gracias a las categorías hay cosas que se revelan y no se abren. Gracias a las categorías hay cosas que se oscurecen, se obnubilan o desaparecen, ¿no? Por eso necesitamos categorías con las cuales poder vincularnos con la obra de un gran pensador, sino que ahora se había extendido al horizonte cultural que la hizo posible. El capitalismo es nada sin la modernidad. La modernidad es el horizonte cultural que hizo posible al capitalismo. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Y gracias a la modernidad, gracias a que el marxismo del siglo XX nunca cuestionó la modernidad, es que el capitalismo en el siglo XX se siguió desarrollando sin ningún tipo de interrupción hasta el día de hoy. Es más, nosotros, como así como socialistas, comunistas, trotskistas, marxistas, leninistas, maoístas, todo eso, felices consumimos mercancía capitalista, ¿no? Y consumimos la mercancía capitalista, se sigue realizando el capital y sigue incrementando sus ganancias, ¿no? Salimos a la calle contra el capitalismo, que termina la marcha Coca-Cola. Y la Coca-Cola sigue ganando.
y va a seguir ganando. ¿No es cierto? Hace poquito, cuando le invitaron a Dussel ahí al Zócalo para que hablara todo eso, ahí estaba un anarquista, ¿no? Un marxista anarquista, ¿no? Que contra el capitalismo le saltaba y todo tipo de cosas, qué sé yo. Llega Dussel y lo primero, la Coca-Cola. Ahí va la Coca-Cola, si el niño estaba tomando Coca-Cola. Eso es ingenuidad, o sea, no se dan cuenta. Es el problema del consumo. Ustedes van a ver cómo vamos a llegar a eso, ¿no? La producción determina el consumo, pero el consumo produce y reproduce una forma de producción, ¿no? Que eso vamos a ver con la racionalidad dialéctica. Y nosotros, gracias al consumo moderno, reproducimos el capital todos los días, ¿no? Y se sigue resolviendo, ¿no? Entonces, por eso muchos marxistas hoy, bien comprometidos, y no lo decían en broma, lo decían en serio, cuando pasemos al socialismo, lo que tiene que pasar al socialismo, ¿no?, es la Coca-Cola. A principios de este siglo, recién empezaron a aparecer algunos comentarios a la obra de Dussel acerca de Marx, pero paradójicamente ninguna en lengua hispana, ¿no? O sea, para los marxistas latinoamericanos, la producción teórica de Dussel sobre Marx es como si no existiera, ¿no? Se prefieren leer a los europeos, aunque tengan poco o nada que decir. Y aquí lo vamos a ver eso. O sea, vamos a ver cómo es que hay que leer a estos. Primero leemos el original, lo discutimos muy bien, o sea, Marx, y después de eso van a los comentadores. Ustedes van a ver, se van a matar de risa, más que con el Chavo del Ocho, ¿no? Pero como no leemos el original y discutimos, vamos a ser comentadores y nos parece algo serio. Sí, es algo serio. Pues, ¿por qué no vamos al original? Vamos al original, lo vamos a discutir muy bien. Ahora sí, pónganse a leer. No voy a hablar de nombres, ¿no? Se dice el pecado, no el pecador. Y muchos de ellos son aliados. Ustedes se van a matar de risa. Ustedes. Sino en inglés, italiano, luego en francés y portugués, ¿no? O sea, afuera que están comentando más que acá. En general, los comentarios, críticas o observaciones son parciales o centradas solo en aspectos, ¿no? En general técnicos, no van al fondo, o sea, no van a lo filosófico. Marx filósofo, Dussel filósofo, ¿no? Y algunos son filósofos y dicen que son filósofos, ¿no? Pero no van a lo filosófico. Ahora, ¿por qué no van a lo filosófico? ¿No? Es una buena pregunta que hay que hacerse. En especial a los críticos les llama la atención el comentario que Dussel hace a los manuscritos del 61-63, ¿no? Los manuscritos del 61-63, ¿no es cierto?, son estos, y después de eso los manuscritos del 63-65 también les llama mucho la atención, ¿no? Porque, bueno, no ha habido un comentario enseguida de la plusvalía. Pues había dicho que son 6 volúmenes, ¿no? Lo que está publicado en español son los 3 primeros volúmenes, pero no los 3 otros volúmenes, ¿no? Los otros 3 volúmenes, más digo Dussel, los leyó y los comentó, ¿no? Y también la comentó esto, ¿no? Entonces, él hace un más desconocido lo que trabaja sistemáticamente en los procesos. Y en conexión, bueno, por unos dice, pero que a su vez ya está descubriendo Dussel al más maduro, o sea, la relación y obligación que hay con el capital, porque Marx va construyendo pacientemente el contenido de los conceptos y categorías, ¿no? En ese sentido, se puede ver poco a poco cómo es que el contenido de un concepto, de ser, por decir, una oración, puede pasar a ser un párrafo y al final un capítulo. ¿Sí se entiende? ¿No? Eso es trabajar el contenido de un concepto y categoría. Y eso se puede ver en el modo como es que, no solo cuando se descubre, cuando uno nombra a los problemas y le pone otro nombre, apellido, paterno y materno, etcétera, etcétera, ¿no? Esto nadie ha pensado, esta es nuestra contribución, y poco a poco eso que ha descubierto en los manuscritos se empieza a darle contenido. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando uno
lee a Marx directamente desde la obra más madura, uno no conoce todo esto. ¿Cómo es que se ha producido, elaborado y desarrollado? Piensa que eso ha caído del cielo más o menos. Y como no ha visto el pasaje, la transición, el modo como se desarrolla eso, no sabe de dónde surge, cómo se desarrolla, a qué se refiere, y en consecuencia, cómo es que se puede ir desarrollando. ¿Sí se entiende? Entonces nosotros queremos desarrollar, no queremos que quedarse en Marx. A partir de Hinterland, fíjense, en la discusión con la cristiandad, ¿no? Él dice, la cristiandad hace del fundador del cristianismo un fetiche. ¿Por qué? Porque una cosa es creer en el fundador del cristianismo y otra cosa es creer en lo que él creía. Cuando yo creo en el fundador del cristianismo, lo convierto en fetiche. Él es mi ídolo. Todo lo que él dice es verdadero. Pero en lo que él creía queda fuera de mi ignorante de imperfección. Yo comprendo. Lo mismo con Marx. Una cosa es creer en Marx y otra cosa es creer en lo que Marx creía. ¿En qué creía Marx? Y eso aparece desde la tesis doctoral. Y lo va desarrollando hasta los últimos días de su vida. ¿En qué creía Marx? Entonces, el problema no es creer en Marx, es creer en lo que Marx creía. Cuando yo creo en lo que Marx creía, automáticamente Marx se me convierte en un aliado, en un colega, en un cuate, en un camarada, en un compañero de lucha. ¿Qué tal? Entonces yo tengo que saber eso, ¿no? Cuando yo conozco aquello en lo que Marx creía, puedo dialogar con él. Cuando creo solamente en Marx, lo convierto en ídolo. ¿Sí se entiende? Por eso afirmamos que hoy por hoy la crítica del capitalismo es ingenua si no critica también a la modernidad, que ahora aparece como su fundamento. El fundamento del capitalismo es la modernidad. Es su fundamento histórico y cultural. Si cuestiono la modernidad, se me cae el capitalismo. Si no cuestiono la modernidad, el capitalismo sigue intacto. Ahora fíjense lo que voy a decir. Si cuestiono al capitalismo y no a la modernidad, cuando haga la transición al socialismo, lo más posible es que recaiga en lo mismo o peor. ¿Por qué? Porque el fundamento no se ha cuestionado, el fundamento sigue intacto. ¿Sí se entiende? Por eso, desde el 2003 andamos diciendo, ¿no?, de que el fundamento tanto del capitalismo como del socialismo del siglo XX es la modernidad. Ambos son proyectos de la modernidad. Y por eso es que haciendo la crítica ahora a la modernidad, también podemos hacer la crítica al socialismo del siglo XX. Y entonces podemos hablar de un socialismo más allá del siglo XX. Ahora sí podríamos hablar de un socialismo del siglo XXI. Pero después de tomar conciencia de que hay que hacerle la crítica al socialismo del siglo XX desde la crítica a la modernidad. ¿Sí se entiende? Entonces ahora podemos ir más allá de los entrantes en los cuales ha caído el marxismo y el socialismo del siglo XX. ¿Sí se entiende? ¿Ven? ¿Hay más tela que cortar? A principios de este siglo, recién empezaron a aparecer algunos comentarios a la obra de Dussel. Bueno, ya leímos esto. En especial a los críticos les llama la atención el comentario que Dussel hace en los manuscritos del 61 y 63, porque en parte es cierto que fueron casi desconocidos por el marxismo del siglo XX, ¿no? Imagínense, ¿no?, en palabras de Rosgol. Ahora la bibliografía tiene el texto de Rosgol, que es el primer gran estudio sistemático de los Grundrisse, ¿no?
hubo una recepción respecto de los manuscritos del 44 o los manuscritos del joven Marx, ¿no? Pero una recepción de ese tipo no hubo de los Grundrisse, ¿no? Para tener una mejor comprensión de lo que sea el capital, o digamos del Marx maduro, ¿no? Y peor entonces de las teorías de la plusvalía. Entonces, la teoría de la plusvalía se empieza a publicar en la década del 80, ¿no? Y cuando se está empezando, digamos, a querer, ¿cómo se llama?, distribuir, hacer una difusión del texto, pum, acontece el 89 y pum, ya, que todo el mundo se olvida, ¿no? Y por eso nos hicieron trabajos sistemáticos como los que hubo acerca del capital, o después de la Segunda Guerra Mundial con los Grundrisse. Para varios estudiosos actuales del Mega 2, ¿no? Hay un Mega 1 y hay un Mega 2. El Mega 1, ¿no?, se hizo en la Unión Soviética. El director era Danielson, ¿no? Que había sido formado, fíjense, Engels le explica a Kautsky, le enseña a Kautsky cómo es que hay que leer a Marx los manuscritos, ¿no? Porque van a ver ustedes en las fotografías, en las fotocopias de los manuscritos de Marx, hasta para los alemanes es más o menos ilegible. Escribe así bien menudito, no se entiende bien. Así vas a leer, así vas a escribir, interpretar todo eso, ¿no? Entonces, cuando ya está viejito, Kautsky le enseña lo mismo también a Danielson, ¿no? Y también, bueno, era bien chavito Danielson, empezó a hacer una buena difusión de la obra de Marx en Rusia. Engels conoció a Engels, también le enseñó. Entonces, con todo ese tipo de preparación, él formó un equipo que se llamó el Mega 1, ¿no? Y querían publicar todo, ¿cómo se llama?, Marx, ¿no es cierto? Y cuando empezaron a descubrir este tipo de textos, inmediatamente empezaron a hacer la crítica al materialismo dialéctico, ¿no? O sea, la versión oficial del marxismo que estaba manejando el Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? Y lo primero que hicieron fue hacerlos desaparecer, ¿no? O sea, Marx ya era crítico, digamos, del socialismo estándar y establecido, por decir, ¿no? Entonces los hicieron desaparecer. Terminaron en Gurek, sí, a toditos, ¿no? Ese fue el Mega 1, ya estamos hablando de el Mega 2, por eso ahora se habla únicamente del Mega 2. Para varios estudiosos actuales del Mega 2, ahora que se tiene todo el material de la segunda sección, Zweite Abteilung, siempre vas a hablar de la Zweite Abteilung, publicado en alemán, en inglés, en chino lo tienen traducido todo. En japonés estaban terminando de traducir todo, ¿no? En inglés están empezando a querer traducir, ¿no? En portugués han traducido la ideología alemana. Lo que dicen los investigadores del Mega es que la ideología alemana que nosotros conocemos no tiene nada que ver con el proyecto de Marx. Es otro libro completamente distinto. Lo que nosotros conocemos es la versión manualizada ad hoc, digamos, del Partido Comunista de la Unión Soviética, que después de que quitaron a Danielson, hicieron para que no cuestionara en absoluto el marxismo dogmático que ellos habían desarrollado. Por eso es que cuando salga la ideología alemana, la edición crítica, eso va a ser como una bomba de tiempo que va a hacer estallar cualquier cantidad de prejuicios y presupuestos. Eso es lo que dice. Y eso está en Abteilung. Según esta gente, dice, no hay en general gran diferencia entre la recepción de Marx del siglo XX y Marx al cual se tiene acceso hoy, es lo que dice. Y por eso en general se ve a la obra de Dussel como la de un marxista que vino a completar o llenar ciertos vacíos que de la visión general de la obra de Marx se tenía y se tiene aún, pero nada más, ¿no? Entonces, habían varios huecos, entonces ahora está llenando este tipo de huecos. Pero básicamente lo que se pensaba es lo que se sigue pensando. Falso. Nosotros vamos a decir, eso es falso, ¿no? Porque la publicación de esta segunda sección
leída con el marco categorial que nosotros estamos leyendo, y desde más adelante voy a hablar de la función de las cosmovisiones nuestras, en nuestros pueblos, leído desde nuestros propios horizontes de cosmovisión, hace saltar en pedazos al marxismo del siglo XX. Es la hipótesis que vamos a desarrollar, ¿no? O sea, estamos enfrente a las puertas de un Marx completamente nuevo, distinto, ¿no? Es posible que mi pretensión sea muy pretenciosa, pero lo vamos a entablar en el seminario, para eso es el seminario, ¿no? En nuestro caso, el Marx de Dussel nos sirvió no solo para tener una visión más comprensible de la obra del Moro, así le decía a su esposa, ¿no? Por el tipo de pelo que tenía, como se llama, negro y medio enchinado, porque él es, como se llama, de ascendencia judía, ¿no? Entonces el pelo bien negro y bien enchinado. Entonces los alemanes a los musulmanes del Medio Oriente le decían moros en general, entonces por eso le apodaban el moro a Marx. Sino para profundizar mucho más en lo que de pretensión crítica puede tener uno a la hora de querer producir pensamiento crítico. Entonces, la hipótesis o pretensión o intencionalidad contenida en este servidor siempre ha sido, no solamente, por un lado, ¿dónde está el pensamiento crítico? Por otro lado, ¿cómo podemos nosotros hacer pensamiento crítico? Esa es la idea, ¿no? Pero en el óptimo sentido de la palabra, ¿no? Por eso hemos desarrollado una concepción de lo que significa la crítica. Ahí está nuestro librito, en la segunda sección. Los críticos en general no tienen conciencia crítica, mucho menos autoconciencia crítica. De esto parece un juego de palabras. Más adelante vamos a ver muy bien la diferencia entre tener conciencia y tener autoconciencia. Tiene que ver con la racionalidad dialéctica, con la relación sujeto-objeto, con la relación sujeto-sujeto, ¿no? Es decir, en el ejercicio de la crítica trabajan más con conceptos que con categorías. Dicho de otro modo, no son los mismos conceptos que categorías. Dicho de otro modo, en torno de esto es de lo que gira mi tesis doctoral. Lo he corregido, desarrollado un poco, aunque todo va a salir en Colombia. Entonces van a tener el texto, lo pueden leer ustedes. También lo podemos poner en la página cuando esté ya el libro. Dicho de otro modo, cuando hacen la crítica, trabajan más con objetos teóricos. Quien trabaja solamente con conceptos se limita a la reflexión teórica, que es el problema del conocimiento, ¿no? Que es dilucidar cuál es el contenido de tal o cual tipo de concepto. ¿Qué quiere decir democracia, por ejemplo? No estamos preocupados por la democracia en México, en Estados Unidos, sino ¿qué es la democracia? Es el objeto teórico, ¿sí se entiende, no? Cuando hacemos el pasaje a las categorías, estamos preocupados ya cómo se construye la relación entre el objeto teórico y la realidad. Así que tiene que ver la definición de democracia o de mercado o de Estado con la realidad que estamos investigando. ¿Sí se entiende? ¿No? Por eso la reflexión categorial es más política. Dicho de otro modo, cuando hacen la crítica trabajan más con objetos teóricos que con realidades objetivas, en proceso constante de objetivación. ¿Sí? En el caso nuestro, ¿no es cierto? A ver, desde el principio, lo que estamos tematizando es lo que efectivamente está pasando en nuestra realidad en este siglo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese es nuestro problema, ¿no? Ese no es un problema teórico, pero podemos elevarlo teóricamente hablando. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, para poder elevarlo teóricamente hablando, tenemos que producir los conceptos y categorías pertinentes para poder entender esto, ¿no? Si los habría, no sería objeto de investigación, pero porque no los hay, es objeto de investigación. ¿Sí se entiende? Es lo que estamos haciendo. Esta realidad, la del siglo XXI, no es la misma que la del siglo XX. Nuestra realidad en América Latina, por ejemplo, no es la misma que del 80 y el 90. ¿No? Entonces, en el 2000, 2010, 2015 es otra la realidad, ¿no? Entonces, y además se está transformando.
Si hasta el 2013, 14 estábamos felices con los procesos de cambio, ¿no? Con los gobiernos progresistas, ahora estamos, ¿no? ¿Qué estará pasando? ¿No? Porque está el proceso constante de transformación y cambio, ¿no es cierto? Sí se entiende. Es posible que en Brasil, en las próximas elecciones, se postule el Lula, pero ahorita no está garantizado que vuelva a ganar Lula o que pierda. O sea, no está garantizado. No está garantizado que vaya a pasar en Bolivia y o en Venezuela. ¿Ves? Es un proceso constante, proceso de objetivación y o transformación. Estamos pensando eso, a partir de eso estamos elaborando este tipo de reflexión. Es decir, haciendo la crítica, no toman conciencia de en qué medida están paralelamente sometidos a los contenidos presupuestos en los conceptos con los cuales supuestamente hacen la crítica. Entonces, muchos de los grandes analistas de estos nuestros procesos ¿no? toman como presupuesto los conceptos que el marxismo o el pensamiento crítico produjo durante el siglo XX. Pero eso se refiere a otro contexto de realidad, ¿sí se entiende? ¿No? Y por eso no dan pie con bola. ¿Sí se entiende? Entonces, no son conscientes de eso. No son conscientes en qué medida están atrapados al interior de una cosmovisión, por ejemplo, eurocéntrica de la realidad. No son conscientes de en qué medida el eurocentrismo está metido en su subjetividad, la colonialidad está metida en su subjetividad. No se dan cuenta todavía, porque no tienen autoconciencia crítica, no se han hecho la crítica. ¿Sí se entiende? Los conceptos o categorías supuestamente críticos no son críticos en sí mismos. Yo puedo manejar de memoria, repetir de memoria, y hasta la página, la línea, donde dice Marx que el pensamiento crítico es dialéctico porque es revolucionario, pues, y ser un tipo crítico, ¿no? Porque se puede hacer un uso acrítico de categorías cuya función específica es la crítica. ¿Ves? En la década del 60, 70, empezando el 50, 60, 70, 80, ¿cuántos libros sobre dialéctica marxista se habrán publicado en América Latina y el mundo? ¿Cuántas tesis doctorales sobre la dialéctica de Marx? Cualquier cantidad. O sea, ¿dónde está el resultado de eso? Ese es el problema. ¿Dónde está la producción crítica de libros o teorías cuya función era hacer la crítica? Este libro, en las presentaciones que yo oí, este libro nos va a ayudar a pensar críticamente porque ha dilucidado el contenido crítico que estaba en la obra de Marx, porque es dialéctica revolucionaria. Todo el mundo a comprar el libro y la cosa que sea. Y todo el mundo ha terminado el PSD, los chuchos. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿por qué? No solo porque sean desgraciados, que decir que un desgraciado traidor, que no va por ahí, compañeros, no va por ahí. De una teoría cuya función es crítica, se puede hacer un uso crítico, acrítico. Y eso que normalmente ha pasado. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En la teoría o en el sujeto? ¿O en ambos? Esta es la triste historia del pensamiento crítico a fines del siglo XX, principios de este siglo XXI. ¿No? Entonces, lo que está pasando en otros países, ¿no? Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, ¿no? Hay mucha gente bien comprometida que está metida colaborando en los gobiernos comprometidos con este tipo de procesos. ¿Por qué se ha devenido lo que se ha devenido? Ese es el resultado. Si una teoría es o no crítica, tiene o no que ver con la realidad, eso no se ve en la teoría, ni con las recensiones, ni con que, ¿cómo se llama?, tengan 20, 30, 40, 50 ediciones, ¿no? Se ven las consecuencias políticas. ¿Cuántas ediciones ha tenido los libros de Althusser para leer El Capital? ¿No? Y todos esos que se han formado en esa tradición, ¿qué tipo de política han producido? ¿No? Entonces, es que el imperio, ¿no?, norteamericano, Estados Unidos, eso es cierto, eso no es nuevo, ¿no? O sea, el imperio ha hecho y va a hacer siempre su trabajo. Y lo toman muy en serio, pero muy en serio.
cómo seguir dominándonos. Llénense, y tienen grandes titulares, grandes académicos. Un alumno que está haciendo su posgrado en, ¿cómo se llama?, en Portugal, se la acaba de escribir y me dice, los maestros de todo este programa, ¿no?, son cínicos, ¿no?, pero elegantemente vestidos de gentlemen, porque todos han sido formados en Oxford y conocen muy bien a sus clásicos y, ¿no?, con el argumento con el cual han trabajado muy bien a sus clásicos, lo conocen muy bien, con eso argumentan muy bien y me dieron sendas aliceadas. Pues ahora entiendo por qué usted siempre insistía en hay que trabajar finito la argumentación. ¿Sí se entiende? El crítico en general cree que porque tiene una comprensión cabal de una o varias teorías críticas ya puede ejercer la crítica sin más, porque es cierto que su pensamiento es denunciante, o sea, crítico, pero entonces, ¿por qué con esa crítica la realidad sigue tal cual y hasta peor? ¿Por qué otrora grandes críticos, que además serán bien marxistas, se están asimilando al establishment? ¿Por qué la crítica ha degenerado tanto que ahora colinda casi fraternalmente con el pensamiento relativista y hasta nihilista? Y no que se la crítica. Que según tú Marx es así, pero según él Marx es así, pero según el compañero Marx es así, pero según yo Marx es así. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Pues quién sabe, ¿no? Eso es relativizar a la posición crítica. Entonces, como no hay la verdad, entonces, bueno, pero el problema es la realidad. Una visión no academicista de la obra de Marx permite entender de mejor modo cómo es que se puede hacer el pasaje de la teoría a la política, esto es, de la contemplación o interpretación a la transformación. Ese no es un problema teórico, es un problema político. ¿Tiene sus implicaciones teóricas? Sí, eso lo vamos a ver. Porque no basta con la acción, eso lo sabemos de memoria. Esta tiene que estar precedida o acompañada de la reflexión, o si no, del pensamiento. Esta intencionalidad de transformación de nuestra realidad es la que nos permitió redescubrir el ámbito o campo de la política, pero no desde la teoría, sino desde la realidad efectiva, esto es, desde la nueva percepción que se puede tener de la realidad cuando se tiene otro tipo de categorías con las cuales uno se relaciona con la realidad. Cuando yo trabajé a Marx desde la perspectiva de Dussel y de Hinkelhammer y empezaron a acontecer los acontecimientos políticos en este siglo, yo podía verlos de otro modo. Cosa que los que se formaron con el marco categoría del marxismo 20, ¿no?, veían lo mismo. Entonces, ahí me di cuenta, esto funciona. ¿Sí se entiende? ¿No? Porque las categorías nos permiten ver tales o cuales dimensiones de la realidad, pero también nos permiten ocultar y o negar, u obtubilar tales o cuales dimensiones de la realidad. Más adelante vamos a ver con el concepto del pueblo. Eso es genial, genial. Hasta la década del 80, quien era crítico, marxista, ¿no?, estaba en las luchas políticas y hacía uso del concepto del pueblo populista, ideológico, ¿no?, de la superestructura, no es científico, porque la categoría científica es la clase social, en este caso proletariado, obrero. Esa es la clase, esa es la categoría crítica por antonomasia. Quien no maneja en la crítica el concepto de clase social no es científico, su crítica no es marxista. Bueno, viene el modelo neoliberal y hace desaparecer a los obreros. Entonces ahora se quedaron sin sujeto. Y pronto aparecen los pueblos. Y no saben qué hacer con el pueblo. Porque para estos cientificistas el pueblo es sinónimo de lumpen. ¿Sí se entiende? Y Marx tiene sendas reflexiones relativas al concepto de pueblo. Sin el concepto de pueblo no se entiende el concepto de pauper. Sin el concepto de pauper y de pueblo no se entiende el concepto de clase social, en este caso obrera. ¿Qué tal? Si el contenido presupuesto del concepto de clase social, en este caso obrera, para que exista el obrero, tiene que existir, ¿no es cierto?, el pobre, pero no uno, sino cualquier cantidad, o sea, el pueblo, tiene que existir. Es el pauper ante festo.
al cual se le va a vaciar de contenido existencial. Es el pauper post festum. Entonces, con Laclau vamos a poder hablar del pueblo como un concepto vacío, ¿no? Es el pueblo al cual se le puede adjudicar cualquier tipo de contenido. Como ya no tiene conciencia, ese será el europeo, pero el latinoamericano es un pueblo que tiene conciencia milenaria, ¿no? Basta con salir los 12 de diciembre a la calle, ¿no? Hasta ex-marxistas, de Rubillo, El marxismo del siglo XX, al cual habíamos tenido acceso desde fines de los 70 y toda la década del 80, no nos había servido mucho para entender nuestra realidad, ¿no? Es un poco lo que este servidor, o lo que la generación de este servidor, fines del 70, supuestamente estábamos a las puertas del socialismo, principios de los 80, supuestamente, pero no, pasa exactamente lo contrario. ¿Por qué? O sea, ¿por qué el diagnóstico no de una persona, no de un partido político, sino de una generación se equivocó? Ese es el problema. O sea, que ese marco categorial no servía. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Hay que producir otro marco categorial, pero no sabíamos, ¿no? Por eso extra filosofía, ¿no? Y desde la A, entonces desde los presocráticos, hay que estudiar. Pero no con cualquier parlanchín, ¿no? Sino con los maestros, ¿no? Con ellos hay que estudiar. Sin embargo, percibíamos que había mucho más en Marx, ¿no? En Bolivia, cuando daba clases, ¿no? Hasta clases de Marx daba, del Capital. Yo no sabía nada, ¿no? Y cuando llegué aquí, vi el seminario de Russell, pues dije, no, lo primero que tengo es meter. Y me metí al seminario. 2 años, ¿no? Y cuando terminé, acá decía, oh, ese Marx, no, tampoco. La cosa está, aquí dicen peleaguda, ¿no? ¿O no? Aquí dicen peleaguda. O sea, la cosa está, no es fácil. No es fácil. O sea, más hay que saber, ¿no? Especialmente, o sea, los que no tenemos este tipo de formación, hay que saber de es lo que vamos a aprender. Sabíamos o intuíamos que había mucho más en más y que no habíamos captado con el marxismo del siglo pasado. Por eso nos dimos a la tarea de recepcionar toda la década del 90, el Marx de Russell y también el Marx de Kierkegaard, ¿no? Gracias a eso, en este siglo estuvimos preparados. De lo contrario, habríamos seguido repitiendo los catecismos de los marxistas del siglo XX. Cualquiera que se haya enfrentado en serio a la obra de Marx, especialmente con el Capital, sabe que es una obra que no se puede entender de buenas a primeras, ¿no? O sea, cualquiera que, sí, a ver, y lee, y toma notas, y no la aplica con bola. Sabe que es duro, es difícil. Se necesita, aparte de mucha paciencia y trabajo, ¿cuánta gente que es constante? ¿No? O sea, el primer mes, ¿no es cierto? A los 15 minutos, media hora, se compra Coca-Cola. ¿Sí? A la hora, café, está echando café. No funciona, hierba mate. Más o menos, ¿no? No funciona rápido, ¿no? No funciona. Y uno no entiende y termina frustrado. Y por eso dije, no, ya, a los 3, 4 meses, mejor agarro los manuales, ¿no? Agarro la dulce, compañía, y repito, ¿no? Y como todo el mundo repite eso, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces, fíjense el caso de Althusser, ¿no? Entonces, esto lo hemos dicho varias veces, ¿no? Dussel ya lo había descubierto, pero ya tenemos la comprobación fáctica en la autobiografía de Althusser, ¿no? Althusser mismo dice en la autobiografía, cuando escribió para leer el Capital, ¿no? Por Marx, ¿cómo se llama? Althusser no había leído el Capital, ¿no? Entonces sus cuates, oh, está muy buena la cosa, como conocen Marx, está muy bueno, tienes que publicar, y lo publican, ¿no? Y cuando sale, ¿no? Althusser dice, yo estaba así. Dice, me van a dar duro, van a caer todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque él presuponía de que los otros habían leído el Capital.
Y de pronto le empiezan a llegar cualquier cantidad de comentarios, recensiones, qué bueno, que es un texto importante. Pero los otros tampoco habían leído el Capital. ¿Sí se entiende? Se puede decir que está bien, ¿no? Y ahora hay cualquier cantidad de gente que escribe sobre el Capital, y dice, no, porque hablan de él, ¿no? Y que la gente dice, oh, qué bien, bravo, ¿no? Socialismo, sí, la evolución, y terminan así todo, tampoco han leído. Por eso se traen la pildorita. ¿Sí se entiende? Esa es nuestra triste historia. O sea, nos reímos, porque no podemos ponernos a llorar. Se necesita, aparte de mucha paciencia y trabajo, de un gran texto guía, o sino de un maestro que enseñe a leer y entender la obra del mundo. O sea, necesitamos eso. Quienes se auxilian de los manuales casi siempre terminan mal parados. Apropiarse de la obra del genio de Marx es una tarea muy compleja, pues implica comprender antes o paralelamente muchísimos presupuestos teóricos, políticos, económicos, teológicos, históricos, filosóficos, literarios, etc., que Marx los da por supuestos. Los da por supuesto, ¿no? A nosotros nos daba así, ¿cómo se llama? Mucha impresión, ¿no? Por decir, digamos, ¿no? Estamos en el seminario con Dussel el miércoles. Entonces, doctores, problemas al que baja la cosa, que habría que revisar Heidegger el viernes, ¿no? Sí, me parece bien, vamos a revisar Heidegger, que eso, bien, que venía el miércoles, se había leído todo, sería tiempo. Y nosotros ni siquiera en la introducción tratamos de romper la cabeza, todo eso. Bueno, igual o mejor era Marx. ¿Qué tal? ¿No? Y eso es tener una cultura, una capacidad no solamente de lectura, sino de digestión. ¿Por qué? Porque estos cuates han empezado 13, 14, 15 años. 13, 14, 15 años no estamos preocupados de la pelota. 16, 17, 18 años estamos preocupados de las faldas. ¿No? 20, 21, 20, igual seguimos, ¿no? Sí. Perdido chicos, ay, qué especial. Cuando llegamos a los 25 años recién queremos meternos en serio, pero ya es tarde. Hemos perdido como 10 años de nuestra vida. En el momento en el cual se está formando esto. Vayan a la vida de Benjamin, vayan a la vida de Scholl, vayan a la vida de... Chavitos han empezado, ¿no? Y sus padres, 12, 13 años, a ver, tu pretensión, entáblala bien, que defiende, ¿no? Si que empieza a argumentar, empieza a contraargumentar, están leyendo, están haciendo su recensión, están escribiendo, etcétera, etcétera. Cultura. Entonces, en parte nosotros tenemos que ir contra el reloj, ¿no? Yo terminé el colegio, no sabía ni leer ni escribir. Y me di cuenta de eso, ¿no es cierto?, cuando entré a la universidad, ¿no? Y para colmo en la casa ni libros había, apenas alcanzaba para el periódico del fin de semana, ¿no? Y habrá, ¿sí?, cualquier cantidad de gente que tiene libros en sus casas, ¿no? Ahora se puede acceder a los libros, ¿no? Entonces, ese tipo de capacidad es aquello que uno, digamos, lo produce habitual y cotidianamente. Vayan a la vida de Benjamin y Scholl, por ejemplo, 18, 19 años, están discutiendo los problemas del sionismo, están escribiendo, están publicando. 18, 19 años, ¿no? 20, 25 años, ni siquiera su diario de cabecera de escrito, ¿no? Apropiarse de la obra del genio de Marx es una tarea muy compleja, pues implica todo esto, que muy pocos lectores de la obra de Marx conocen de cerca el contexto histórico, político, económico y cultural en el cual Marx está pensando y escribiendo su obra. Esto me di cuenta yo. Bueno, Dussel leía paralelamente los libros de la discusión de Marx, digamos, con Feuerbach, ¿no? A propósito del ateísmo, o cómo se separa con Bruno Bauer, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, va leyendo los textos que ellos van leyendo, es filosofía. Pero el contexto cultural, literario, ¿quién los conoce? Maneja y domina. Cuando yo me metí al Marx de Hinkelhammer, yo me di cuenta de eso.
O sea, por eso es que Hinckelammer puede, en muchas frases de Marx, ¿no?, saber qué tipo de discusión está presuponiendo Marx cuando está escribiendo eso. Y por eso puede muy bien cambiar las traducciones al español que hacen los traductores del Capital, del alemán al español. Y lo vamos a ver. Yo les voy a mostrar cómo han traducido Escarón y Wenceslaus a Marx, ¿no?, y cómo le está cambiando Hinckelammer esa traducción y por qué. Y ahí se ve que los traductores no conocían el contexto histórico y cultural, ¿no es cierto?, literario en el cual Marx está escribiendo lo que está escribiendo. Entonces lo que se deduce a partir de lo que Marx ha escrito pues es otra cosa. ¿Por qué? Porque no se conoce eso. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende, compañeros? O sea, ¿por qué? Porque el análisis que hace Marx es multidimensional, ¿no? Él no está leyendo solamente economistas. Es un gran literato. Sus hijas de memoria podían repetir muchos sonetos de Shakespeare. Y él mismo hablaba con sus hijas. Y digamos, literatura, y de historia ni que se diga. ¿Cuánto de historia nosotros leemos y o conocemos, digamos, del tiempo en el cual Marx está desarrollando su obra? Muchos párrafos, frases y hasta palabras en la pluma de Marx cobran otro tipo de sentido del que habitualmente se piensa. Por ejemplo, cuando habla de las leyes, ¿no? Todos los marxistas cientificistas, ¿no es cierto?, cuando Marx habla de leyes, están pensando que Marx está hablando de las leyes de la ciencia natural. Hinckelammer muestra muy bien que está hablando de las leyes del derecho que está produciendo la burguesía para hacer legal al robo que el capital está desarrollando en el siglo XIX. Es una discusión directa con el derecho moderno, no con la concepción de ley de la ciencia natural. ¿Sí se entiende? Entonces, especialmente en los manuales de la Academia de Ciencias de la URSS, ¿no?, porque las leyes, ¿no?, del funcionamiento de la naturaleza, como dice Marx, ¿no?, y evidentemente Marx está hablando de las leyes, pero no está hablando de las leyes de la ciencia natural, está hablando de las leyes del derecho, ¿no? Y por el tipo de lecturas que tiene Hinckelammer se da cuenta que Marx, el tipo de argumentación que está utilizando para criticar la concepción de ley que está cuestionando Marx, que es intrínseca al concepto de ley que está desarrollando el capitalismo, la crítica del concepto de ley la toma del apóstol Pablo. Porque Marx está diciendo, ¿no?, el capitalista, cumpliendo las leyes del mercado, puede robar legalmente el trabajo del obrero y enriquecerse, cumpliendo las leyes. Está cumpliendo las leyes. ¿Quién empieza haciendo esa crítica? Pablo. Marx se apropia de eso y hace una crítica similar, pero habla de las leyes del mercado. Está contenido ahí. Pero nuestros marxistas, como eran totalmente ingenuos de eso, no se dan cuenta de eso. ¿Sí se entiende? Entonces, quien conoce este contexto histórico, cultural, teológico, etcétera, etcétera, se puede dar cuenta de eso. Otro ejemplo de esto, ¿no?, es la biografía de Hegel. Antes de su muerte, ¿no?, habitualmente se dice que era un glorificador del Estado prusiano, alemán, etcétera, etcétera. Él estaba criticando al Estado prusiano alemán porque todavía no era un Estado conforme a la razón, ¿no? Entonces hay pronunciamientos políticos, todo eso, ¿no? Entonces, la Interpol del Estado prusiano está vigilando ahí. ¿Qué está diciendo Hegel en sus clases? ¿Qué está publicando, ¿no?, para tener elementos como para poder meterlo a la cárcel, ¿no? Y los argumentos son teológicos, ¿no? Si es o no Rosacruz, por ejemplo, ¿no? Si es Rosacruz, inmediatamente hay argumentos como para meterlo a la cárcel. Pero ese es el lenguaje. En las palabras que uno utiliza, uno puede ver de qué tipo de tendencia es y en qué sentido está tratando de direccionar políticamente hablando el acontecimiento político tal y cual. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿quién sabe eso? ¿Quién conoce el contexto de esa discusión? Entonces puede orientar bien. Esto que está diciendo Marx.
Y ahora, digamos, como conocemos el lenguaje de Hegel, conocemos el lenguaje de Marx, podemos ver en qué medida Marx puede seguir el argumento de Hegel y en qué medida está en contra de él. ¿Por qué? Porque conocemos ¿cómo se llama? Ambos lenguajes. Pero quien no conoce eso, ni siquiera se da cuenta que hay una discusión ahí, interna, por decir, digamos, con la dialéctica hegeliana. ¿Sí se entiende? Después de decir, Marx deja de ser filósofo en 1863 porque es la última vez que cita a un filósofo. Marx hace filosofía hasta el final de su vida. Y nosotros vamos a continuar haciendo, ustedes van a ver, y sin citarlos. Vamos a citar a Dussel, vamos a citar a Kinkelman, vamos a citar a los nuestros, etcétera, etcétera. De los cuales, si no se es consciente, normalmente se los malinterpreta o simplemente no se entiende. Y lo que es peor, pasan completamente desapercibidos, como irrelevantes. Compañeros, habían sido 4 días, se nos han pasado 10 minutos. Nos paramos acá, ¿está bien? ¿Ven que nos va a faltar tiempo? Ustedes van a ver. Yo estoy tratando de controlar el tiempo, ¿no? Y ni siquiera he terminado de... Bueno, yo la próxima clase voy a terminar porque tengo que explicar el plan del curso de tal modo que ustedes sepan qué vamos a hacer, para que vayan programando también, digamos, sus cabezas vayan programando en ese sentido. Inmediatamente voy a pasar acá, ¿no? Acá, exagerando, me voy a quedar sesión y media, porque yo quiero pasar directamente a los números, ¿no? Ustedes tienen el texto, esto puede leer tranquilamente y tienen el texto, ¿no? ¿Perdón? Está en la página, ¿no es cierto? Pero yo quiero pasar directo a los Grundrisse, porque ahí vamos a empezar la discusión, no solamente con los marxismos del siglo XX, vamos a empezar la discusión con Dussel. ¿Qué tal? ¿No? Tengo yo. Bueno, compañero, de que hizo la compañera la pregunta. Cuando lleguemos a la producción teórica de Marx, ¿no? Que es la primera redacción del Capital, ¿no? Paralelamente, nosotros vamos a leer el libro de Dussel y a Marx. Así es como se debe leer. ¿Sí se entiende? Ya tienen en la, ¿cómo se llama? En la página. En la página está todo. ¿No? Bueno, para los que me permiten. Sí. Para los que no tienen la página, hay 3 modos de acceder a ella. La primera es a través de la red de Facebook, que es colectivo UACM-Enrique Dussel, y ahí hay una fotografía que se os manda a la página. Y la otra es, ya hablaremos sobre eso con el profesor en un rato, pero es Juan José Bautista UACM, Facebook también. Y ya están ahí todos los materiales, toda la bibliografía está.